Hola, hola, buenos días. Me disculpo ahorita por los 10 minutos de tardanza. Estaba terminando la sección anterior y me disculpan solo un minuto, 2 minutos. Ya vuelvo, ¿ok? Ok, ya estoy de vuelta. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, 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 escucha. Muy bien. Eh, Hoy pues vamos a tener la práctica número 5 del laboratorio de 415, ¿verdad? Y la práctica tiene por nombre energía magnética, aunque vamos a tratar la energía magnética y las pérdidas de energía en transformadores, más que todo en los núcleos, por este fenómeno que se llama corrientes parásitas. Bien, entonces, esta práctica del día de hoy tiene muchos conceptos porque la energía almacenada en un sistema magnético puede describirse en diversas variables, en términos de inductancias mutuas, densidad de energía, volumen, corrientes, la permeabilidad de los medios también influye. Y entonces, todas estas variables van a estar incluidas en lo que vamos a ver el día de hoy, en las actividades del día de hoy. Y por otro lado, se trata también otro problema que es estas pérdidas de energía en núcleos, donde se va a considerar otras cositas más de su curso que ya vieron, que es como hacer el efecto Joule, la relación energía, perdón, la relación de Ohm, que es voltaje y corriente, ¿verdad? Para poder resolver este problema. Entonces, ahorita les empiezo a compartir la guía. Bien. Y quiero que me confirmen si ven mi pantalla, la guía. ¿Ok? ¿Están viendo en mi pantalla la guía? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, los objetivos de la práctica son estos tres. Bien. El primero es que se identifique las ventajas energéticas que tiene el uso de núcleos ferromagnéticos en embobinados en función de las variables como la densidad de energía y la autoinductancia. Bien, entonces vamos a ver que es muy usual, ustedes sabrán que es muy usual utilizar núcleos ferromagnéticos en transformadores porque estos pues tienen sus ventajas y nosotros vamos a tratar de ver esa ventaja de usar un núcleo ferromagnético para enrollar un embobinado a través del núcleo, ¿verdad? Eh, pues las ventajas que ofrece, pues las vamos a ver en torno a la energía magnética que se almacena cuando tenemos un núcleo ferromagnético dentro del embobinado, ¿ok? Y vamos a verlo en función de la densidad de energía y la autoinductancia. Luego está
como segundo objetivo, analizar el comportamiento de la inductancia mutua y su factor de acoplamiento en un sistema de dos embobinados, uno dentro del otro. Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos dos circuitos en los cuales circula una corriente, entonces nosotros podemos hablar de que pueden estar acoplados magnéticamente. Bien, y este acoplamiento lo podemos describir en términos de las inductancias mutuas que se tienen para cada uno de ellos. ¿Ok? La inductancia mutua, lo que me relaciona a mí es el flujo en un circuito y la corriente que pasa por ese circuito. Bien, entonces vamos a ver eso más adelante en el marco teórico. Y lo que pasa también entonces en este sistema es que la inductancia mutua puede ser em, grande o pequeña dependiendo del factor de acoplamiento que tenga los circuitos, ¿bien? Que tengan los circuitos en el sistema. Bien, entonces vamos a tratar de analizar cómo se comportan esas dos cosas. Y el tercer objetivo es determinar qué variables intervienen en las pérdidas por calentamiento de los núcleos de los transformadores. ¿Ok? Entonces, la introducción del problema dice aquí que habla sobre cómo es la energía electrostática en el caso de que tenemos cargas en reposo, solo que ahora cuando tenemos cargas en movimiento, ahora tenemos que hablar de energía magnética porque ahora el fenómeno es más que todo magnético que electrostático. ¿Bien? Entonces, para ese sistema tenemos diversas formas de interpretar la energía magnética, diversas formas de expresar esta energía magnética, y nosotros vamos a tratar de utilizar cada una de ellas para resolver algunos problemas en esta práctica del día de hoy. Bien, bien, entonces aquí en la introducción para su informe se les pide que ustedes planteen el problema y que propongan cómo resolverlo y en sus propias palabras. Bien, entonces el problema en sí es que nosotros tenemos la energía magnética como tal, la podemos definir de diversas maneras en función de variables como son la intensidad de energía, el campo de inducción magnética, puede ser también en términos de las corrientes, en términos de las inductancias mutuas, en términos de inductancias, en términos de volumen y muchas otras de esas variables que son las que la intervienen. Y nosotros vamos a tratar de ver cómo se comporta esa energía magnética en términos de cada una de esas variables en esta práctica y o encontrar estas cosas que se nos piden acá en los objetivos, ¿bien? A través de análisis de energéticos de energía magnética, ¿bien? El marco teórico que se encuentra aquí es bastante extenso para que ustedes tengan de dónde agarrar información para entender lo que se va a ver en la práctica, ¿ok? Porque como les decía, esta práctica tiene bastante contenido, o sea, es necesario saber bastantes cosas que ustedes han visto en clase. Entonces, empezando por acá, nosotros podemos describir la energía magnética de un sistema de corrientes libres a través de esta expresión, ¿ok? Donde partimos siempre de trabajo, ¿ok? De un diferencial de trabajo que podemos definirlo en términos de la FEM que actúa sobre una diferencial de carga. Ahora, esto que está acá se puede llegar a esto que está acá por la definición de la carga en términos de la corriente, como lo que está acá. Se recordará que nosotros podemos definir corriente en términos de la derivada de la carga con respecto al tiempo, entonces el dQ sería la corriente por el dt, y luego definimos la FEM como ya es habitual por la ley de Faraday, por menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces el dt que aparece en la derivada del flujo con respecto al tiempo se puede cancelar con este dt, obteniendo esta expresión que está acá, ¿ok? Y aquí simplemente lo que tenemos es la corriente que pasa de un circuito por la diferencial de flujo que pasa por ese circuito, ¿ok? Teniendo esta expresión. Ahora, nosotros podemos hablar de cuando tenemos un sistema de múltiples circuitos, múltiples corrientes libres en el espacio, y podemos hablar de una energía total como una sumatoria.
donde estamos sumando en cada uno de los circuitos la corriente que pasa por el circuito y el flujo total que pasa por el circuito. Ahora, este flujo total que pasa por el circuito está en términos de las inductancias mutuas que tiene ese circuito J con respecto a los demás circuitos que lo rodean. Bien, entonces esa inductancia mutua se puede definir de la siguiente manera, donde aquí hay que ver, hacer énfasis en que la inductancia mutua depende de la permeabilidad del medio. En este caso se ha utilizado la del vacío por forma habitual, pero acá puede ser mu normal, sin considerar la del vacío, es decir, una permeabilidad cualquiera. Y eso es una integral doble de circulación a través de los circuitos. Bien, donde aquí, si ustedes se fijan, esta inductancia mutua depende inversamente de lo que es la distancia que separa a ambos circuitos, es decir, esta distancia, esta posición relativa de los circuitos. Entonces, es decir que entre más cercanos se encuentren los circuitos, la inductancia mutua debe ser mayor, y entre más alejados se encuentren los circuitos, la inductancia mutua va a ser menor, ¿verdad? Ahora, estas circulaciones tienen cierto sentido y apoyan o tienen su sentido en la dirección o el signo que tiene la inductancia mutua. Es decir, si usted integra en cierto sentido, puede que la integral de positiva y otra integral positiva. Ahora, si usted integra en un sentido inverso, la integral puede ser negativa, y la otra, pues, si usted integra en el sentido normal, positiva, tendría positivo por negativo y tendría una inductancia mutua negativa. Bien, entonces sí puede tener inductancias mutuas negativas. Todo depende de cómo se haga la integración o la circulación en la integración. Bien, ahora, de acuerdo a esta inductancia mutua, como les decía, este flujo de J, bien, puede definirse en términos de las inductancias mutuas con respecto a los demás circuitos que rodean al circuito J. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos describir este flujo en J como la sumatoria de las inductancias mutuas por las corrientes de los circuitos que les rodean. Bien, como una sumatoria de eso. Es decir, tengo tres circuitos, digamos, en el espacio, y yo quiero saber el flujo en el circuito 1. Entonces, el flujo en el circuito 1 va a ser igual a la inductancia mutua que tiene el circuito 2 sobre 1 por la corriente 2, más la inductancia mutua que tiene el circuito 3 sobre el 1 por la corriente 3. Y eso es lo que está planteado acá. Bien, entonces simplemente aquí sustituimos esta expresión aquí y se tiene una doble integral para obtener energía magnética. Bien, como esto es un diferencial de energía magnética, nosotros tenemos que obtener una energía magnética integrando, utilizando este desarrollo que está acá, para obtener finalmente que la energía magnética total, ¿ok?, es sencillamente esta expresión que está acá, que es una sumatoria, donde aparece este factor de un medio, donde este factor de un medio tiene que ver con la energía promediada, ¿bien? Entonces, no sé, creo que sí estamos grabando. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, volviendo, la energía magnética se puede escribir por esto que está acá, ¿bien? Donde, por ejemplo, si nosotros tenemos dos circuitos, tendríamos acá una expresión como un medio de la inductancia 1,1 por la corriente 1 por la corriente 1, ¿bien? Donde esa inductancia M11 significa que es una inductancia propia o una autoinductancia, ¿bien? Y las corrientes, pues, se multiplican una por la misma. Luego teníamos como otro término más un medio de la inductancia 1,2 con la corriente 1 con la del circuito 2. Bien, luego más la inductancia 2,1 por la corriente 2 por la corriente 1. Y luego sería el término 2,2, sería la inductancia mutua, o sea, M2,2 por la corriente 2 por la corriente 2. Bien, donde la inductancia M2,2 es la autoinductancia del circuito 2, y resulta que las inductancias mutuas 1,2 y 2,1 siempre son iguales, siempre deben ser iguales, porque por definición, si ustedes se fijan, si yo cambio los índices acá a J y acá, si los invierto, esto de acá siempre va a ser lo mismo, y la distancia relativa también va a ser la misma, ¿ok? Entonces no va a cambiar si yo
yo hago si yo tengo MJK o MKJ, bien, siempre va a ser la misma inductancia mutua. De esa forma, que cuando usted tiene solo dos circuitos, usted puede expresar la energía magnética de la siguiente manera, como un medio un medio de L1, donde L1 va a ser la autoinductancia del primero, L1 por I al cuadrado, I1 al cuadrado, más M por la corriente 1 por la corriente 2. ¿Por qué solo M y no un medio? Pues porque como vamos a tener un término, un medio M, y el otro término, un medio M, se van a sumar y va a tener M, ¿verdad? Y el tercer término sería pues sería un medio de L2 por I2 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería lo necesario en esa parte. Luego también podemos expresar la energía en función de la inducción magnética a partir de esta definición, bien, a través del potencial vectorial. Y a través de esta definición de potencial vectorial nosotros podemos definirla en términos de lo que es el campo de inducción magnética, porque si nosotros tenemos esta expresión para una corriente volumétrica como esta, entonces nosotros podemos expresar esta corriente libre como esta expresión, ¿ven? Como esta expresión que está acá, y luego esta expresión se utiliza una entidad para cantidades vectoriales para llegar a esta ecuación que está acá, que son dos integrales, donde esta segunda integral es despreciable por el hecho de que esta integral, al resolverla, se obtiene una integral del orden de 1 sobre r al cubo. Y como esta integral se hace para una superficie muy, pero muy, muy grande, el r correspondiente a esa superficie debe ser muy grande. Entonces, si usted divide 1 sobre r muy grande, tiene un valor de 0, ¿verdad? Entonces esta integral la puede despreciar y quedarse solo en el primer término. Entonces este primer término que está acá, usted verá lo siguiente, es una integral de volumen, ¿okay? Una integral de volumen donde pues aquí tiene el campo magnético B, ¿ok? Y a toda esta expresión que está dentro de la integral de volumen se le llama densidad de energía, como está acá, esto que está aquí. Bien. Luego aquí se expresa cómo se puede obtener la inductancia, perdón, la energía magnética para un solo circuito que está en términos de la autoinductancia, como este que está acá, como les había hablado. Luego está otra parte que van a necesitar para la actividad número 3, que se conoce como el efecto Joule, que el efecto Joule lo que me dice que hay un calentamiento en un conductor, bien, por el hecho de que en el conductor circule una corriente eléctrica. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos un conductor, el conductor tiene una conductancia y por él pues podemos circular una corriente. Ahora, esta corriente, pues como es muchos electrones pasando por el conductor, van chocando por el conductor, lo que está pasando es que hay muchas colisiones y esas colisiones generan al final energía interna que se transforma al final en energía calorífica. Bien, entonces nosotros podemos expresar la potencia con la que la energía se está disipando, ¿ok? A través de esta ecuación por el efecto Joule. Usted en un ejercicio del capítulo 12 aparece cómo llegar a esta ecuación en términos de corriente y voltaje. Permítanme. Muy bien, entonces continuando, la potencia disipada por efecto Joule se puede describir como la corriente que pasa por el conductor y el voltaje aplicado, bien, o la diferencia de potencial aplicado en el conductor. De acuerdo a eso, nosotros podemos utilizar la ley de Ohm para relacionar esta potencia en términos de la resistencia del conductor. ¿Por qué? ¿Por qué en términos de la resistencia? Porque es mucho más fácil hablar de potencia disipada en términos resistivos. Bien, porque el término resistivo me permite a mí saber cuál es la conductancia que tiene el conductor, porque la potencia disipada es mayor entre más
entre la resistencia sea más, bueno, digamos mayor conductancia, ¿ok? Entonces, tenemos esta expresión para la potencia disipada, que podemos tenerla en términos de la corriente, en términos de voltaje, y cada uno en términos de la resistencia. Y eso es lo que nos interesa, y la conductancia de que tiene el conductor. Bien, que también la podemos expresar en términos de la resistividad, donde la resistividad es 1 sobre la conductancia. Bien, esto sería todo el marco teórico. Decirles que no tienen que en el marco teórico redactar todo esto, sino que lo que se les va a pedir a ustedes es que en cada una de las actividades, a desarrollar, se les va a ver un cuadro como este, donde se les pide que antes de mostrar cada cálculo, cada dato, cada respuesta a una pregunta, debe describir el sistema que se va a estudiar en la actividad y también explicar brevemente los conceptos teóricos que se deben utilizar en esta actividad para comprenderla. ¿Ok? Entonces la actividad número 1 es esta, energía almacenada en un embobinado conductor. Y acá se les hace énfasis aquí en el título de que cada actividad tendrá un archivo manipulable en matemáticas. Y solo la actividad número 3 no tiene un archivo manipulable, no requerirá de ello. Bien, entonces la primera actividad consiste de lo siguiente. Se tiene un embobinado o un enrollado núcleo ferromagnético y otro embobinado en el aire. Vamos a considerar que el aire va a ser un medio como el vacío, por cuestiones prácticas. Bien, ambos embobinados están aislados, es decir, uno está en un lugar y otro en otro lugar, de forma que uno no influye en otro. Tiene una densidad de vueltas de 500 vueltas sobre metro, es decir, ambos embobinados tienen esa densidad de vueltas. ¿Bien? Y vamos a decir que el embobinado 1 tiene una longitud de 70 centímetros, un radio de 4 centímetros y por él circula una corriente de 100 miliamperios. ¿Bien? Ahora bien, en el archivo matemáticas manipulable, usted va a ver un gráfico manipulable. En él se muestra la energía almacenada en cada uno de los embobinados descritos anteriormente. Es decir, usted va a ver en el gráfico la energía almacenada por el embobinado que tiene el núcleo ferromagnético y el embobinado que está al vacío. Bien, va a ver la energía, el valor de nivel o el nivel de energía que tiene almacenado ese embobinado en el gráfico. Como el gráfico es manipulable, lo que puede modificar usted son los parámetros de longitud, radio y corriente que pasa por el embobinado número 2. Y lo que va a hacer usted es observar cómo cambia la energía almacenada en el mismo, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, en la siguiente figura es una figura del la acción manipulable de la actividad 1. Y lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, se lo voy a mostrar ahorita en el archivo, ¿ok? Que es este que está aquí. Para poder ustedes ejecutar este archivo, cuando lo abran, acá le van a tener que dar clic donde dice Enable Dynamics y luego le van a dar clic a donde dice, bueno, van a computar este de aquí, la permeabilidad del vacío, para que puedan manipular el sistema. ¿Por qué? Porque aquí el código tienen que ingresar este valor que está acá, es decir, el código acá aparece este mu sub 0. Bien, entonces hay que ingresar este valor por acá para que el manipulate funcione. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en esta actividad? Usted puede modificar la longitud acá, en esta barra de aquí. Puede modificar la longitud del embobinado 2, el radio del embobinado 2 y la corriente que pasa por el embobinado 2. Y aquí usted observará en la gráfica el nivel de energía con respecto al tiempo de cada uno de los embobinados. En rojo el embobinado del núcleo ferromagnético y en azul el embobinado al vacío. Bien, entonces, ¿en qué consiste la práctica del día de hoy en esta actividad? Consiste en lo siguiente. Esta actividad tiene 3 partes. Bien, la primera parte consiste en que usted va a colocar la corriente del embobinado 2 constante e igual a la del embobinado 1. Entonces, el embobinado 2 tiene aquí una corriente de 0.1 amperios que corresponde a 1000 miliamperios.
Entonces, en este caso ya tenemos la misma corriente, que era del embobinado 1. Y entonces, lo que se nos pide a nosotros es que nosotros modifiquemos las dimensiones del embobinado número 2, que son las mediciones de longitud y radio, para obtener una energía almacenada en este embobinado 2, ¿verdad? Igual a la que se almacena en el embobinado 1. Entonces acá hay que corregir esto en la guía, ¿bien? Que es el que tiene el núcleo ferromagnético. Y luego van a responder las siguientes preguntas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen una corriente aquí, igual a la del el otro núcleo, perdón, el otro embobinado. Y van a mover estos parámetros para que este nivel de energía del embobinado del vacío quede igual que el nivel del otro, el que está en color rojo. Bien, entonces ustedes van moviendo estos parámetros hasta que quedan totalmente equiparados. Bien, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Tomar una captura de esto y lo van a presentar en el informe y luego van a contestar a las siguientes preguntas. Bien, entonces la primera pregunta consiste en lo siguiente. Entonces, se le dice acá que de acuerdo a lo que usted hace acá, cuando usted modifica la longitud y el radio del embobinado número 2, lo que está haciendo es aumentar el volumen, el volumen encerrado en dicho embobinado, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, y como usted ya sabe que podemos definir la energía electromagnética en términos de una integral con respecto a una densidad de energía, aquí, esta integral, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los dos embobinados presenta una densidad de energía magnética mayor y por qué? ¿Ok? Entonces, para analizar esto, ustedes simplemente se van a fijar que ambos tienen la misma energía acá, ¿verdad? Tienen ambos la misma energía. Entonces, si ambos tienen la misma energía, esto tiene que ser igual para ambos. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que cambia para ambos? Entonces, usted recordará que yo les di aquí las dimensiones del primer embobinado, que son estas. ¿Bien? Y las dimensiones del otro embobinado son estas. Entonces, son dimensiones diferentes. Quiere decir que el volumen encerrado por uno y el volumen encerrado por otro son diferentes. Entonces, de acuerdo a eso, usted tiene que analizar si las energías son iguales y los volúmenes son diferentes, cuál de ellos tiene una densidad de energía mayor. De acuerdo a eso. Entonces, de esa forma usted analiza esta parte. Luego, la siguiente parte es de acuerdo a la energía magnética en función de la inductancia, de la autoinductancia L. Bien, entonces, solo se le pide que de acuerdo al valor que usted obtuvo acá, bien, encuentre el valor de la inductancia, autoinductancia L. Bien, entonces usted aquí puede utilizar una aproximación a estos valores que están acá. Bien, y despeja para L encontrando L, para este caso que está acá, para estos valores de energía. Entonces lo va a determinar para cada uno y pues van a ser iguales, ¿verdad? Porque como la corriente es la misma en ambos embobinados, este debería ser la misma, esta inductancia. Ahora, se les pregunta lo siguiente. Antes de la modificación realizada para obtener la misma energía almacenada, ¿cuál de los dos embobinados tenía una mayor autoinductancia y por qué? Entonces simplemente ustedes analizan. Cuando yo tenía la configuración antes de obtener la igualación de las energías, acá tengo las mismas corrientes, pero tengo diferentes energías ahora. Bien, entonces de acuerdo a eso yo analizo si tengo las mismas corrientes, si tengo diferentes energías, cómo son las inductancias, autoinductancias de cada uno de ellos. ¿Van a ser siempre van a ser las mismas o van a cambiar? ¿Quién va a ser mayor que otro? Indican por qué. En la segunda parte, ahora se va a hacer lo contrario. Se va a dejar constante la longitud y el radio del embobinado 2 y vamos a variar la corriente del embobinado 2 para igualar la del embobinado 1. ¿Bien? De esta manera. Y contestar a las siguientes preguntas, que son también en el mismo sentido de las que están acá. Entonces, acá se les hace énfasis en que ya no modificaron el volumen encerrado por el embobinado 1, ¿verdad? Porque no modificamos las dimensiones del embobinado. Bien, aquí sería embobinado 2, porque es el que modificamos.
Y entonces, si no modificamos el volumen del embobinado 2, ¿qué podría decir de cómo son las densidades de energía magnética después de obtener la energía almacenada en el embobinado 1 igual a la del embobinado 2? Entonces, se le pregunta después cómo son inicialmente una respecto a la otra. Entonces, lo único que va a hacer ustedes es comparar este valor de energía con el otro y de acuerdo a la ecuación que está aquí, comparar cómo debe ser la densidad de energía si usted no aumentó el volumen del otro. Bien, del embobinado 2. Si no aumentó el volumen y las energías son iguales, ¿cómo debe ser la densidad de energía? ¿Ok? Luego se pregunta lo mismo, pero cuando estaba inicialmente, es decir, cuando la corriente estaba aquí, es decir, cuando la corriente está antes de colocarla en ese punto, eh, ¿cómo es la densidad de energías para ese caso? Si quién es mayor que otra o si siguen siendo iguales, el caso que corresponda. Luego analizan para la autoinductancia quién es el que tiene mayor autoinductancia cuando usted logra equiparar las dos energías. ¿Bien? En este caso, ¿quién tiene la mayor autoinductancia? Y el otro caso sería cuando antes de hacer la modificación, ¿quién tiene la mayor autoinductancia? Bien, eso también lo hace comparando de acuerdo a esta ecuación. Bien, a esta configuración también, la configuración que utilicen para equiparar la condición acá, también deben tomarle captura y mostrarla. Para la tercera parte, se va a usar una combinación de corriente y volumen, es decir, va a aumentar tanto corriente como volumen en el embobinado 2. ¿Por qué? Porque usted va a observar que para la primera parte va a necesitar que para equiparar la energía del embobinado 1 va a necesitar dimensiones en el embobinado 2 muy grandes, bien, que no son para nada prácticas. Y para la segunda parte, usted necesita mover la corriente a un nivel que puede ser no seguro. Entonces, para resolver ese problema, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar ambas cosas simultáneamente, ¿verdad? El volumen y la corriente. Eso es lo que se le pide aquí. Entonces, que usted ahora use parámetros más realistas para las dimensiones del embobinado 2, pero ahora modifique la corriente que circula por el mismo, siempre con el fin de igualar la energía almacenada del embobinado 1. Recordar que tienen que mantener que la longitud del embobinado sea mayor que su radio para mantener las condiciones del modelo ideal. ¿Por qué? Porque para este modelo que está aquí, este cálculo de energía se está considerando un modelo ideal. Entonces, lo que va usted a hacer es mover las tres variables de forma de que pueda obtener la energía almacenada igual a la del otro embobinado. De esta manera, ¿ok? Y aquí ya tenemos dimensiones que son más realistas para la longitud del embobinado y para, bueno, esta todavía sigue siendo un poco alta porque 1.64 sigue siendo un embobinado bastante grande, entonces esto lo pueden reducir a 1, ¿ok? Y aumentar un poco la corriente o esta distancia, ¿bien? De esta manera. Y entonces, ¿qué es lo que van a responder con esta actividad? Van a responder estas preguntas que están acá, donde la primera pregunta que aparece acá se hace énfasis a la primera parte de esta actividad, en la que se le pregunta sencillamente, en esta parte usted aumentó el volumen, ¿verdad? Del embobinado 2. Entonces, usted tiene que responder si ese volumen corresponde a un aumento, entonces, en autoinductancia o en un aumento de la densidad de energía magnética. Luego se les pregunta que en la parte número 2, usted cuando aumenta corriente del embobinado 2, se traduce entonces a un aumento de autoinductancia o una densidad de energía magnética. Para poder contestar estas preguntas, usted debe hacer exactamente bien, contestar estas preguntas de aquí. Bien. Cuando usted hace el análisis correspondiente en estas dos partes, va a poder contestar a estas dos preguntas. Bien. En la tercera pregunta de esta parte número 3, se les dice o se les pregunta
que cuál de los dos embobinados presenta una densidad de energía magnética mayor, cuál tiene una mayor autoinductancia. Bien, para el caso en que nosotros ya hemos logrado esta igualdad. Bien, entonces usted simplemente se fija en lo que contestó aquí para poder contestar a esta pregunta. Y la número 4 va también en el mismo sentido, solo que en el sentido de que si usted ya sabe cómo es el comportamiento acá y sabe qué aumentó acá y sabe qué aumentó acá, entonces va a saber qué es lo que era, cómo era el comportamiento antes de aumentar las variables. ¿Bien? Para poder contestar cuál de los dos debía tener una densidad de energía magnética mayor y cuál debía tener una autoinductancia mayor antes de hacer la modificación. Y la quinta pregunta es que ustedes analicen o identifiquen qué embobinado presenta una ventaja en cuanto a la almacenación de energía se refiere y por qué. Entonces, ustedes con la contestación de estas dos preguntas van a ver qué embobinado es el que tiene una ventaja respecto al otro en lo que a energía almacenada se refiere. Bien, entonces esa sería todo por la primera actividad. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces si no hay preguntas, pasamos a la siguiente actividad. En la siguiente actividad se tiene por nombre energía magnética en dos embobinados, uno dentro de otro. ¿Ok? Aquí igualmente, antes de hacer cualquier cálculo o presentación de datos o pregunta contestada, usted va a describir el sistema que se va a estudiar en la actividad y va a describir brevemente los conceptos teóricos que se necesitan para comprenderla. Bien, en esta actividad lo que tenemos es lo siguiente. Un primer embobinado con un determinado radio. Bien, un determinado número de vueltas y una longitud. Este embobinado va a ser un embobinado fijo, que no se va a mover. Y uno de esos extremos se encuentra en la posición Y igual a 0. Bien, se enrolla alrededor del eje Y. Por otro lado, tenemos un segundo embobinado en el cual podemos variar su radio, número de vueltas y la posición del mismo a través del eje Y. ¿Bien? De forma que podemos introducir el segundo embobinado dentro del primero. ¿Ok? Entonces, el archivo manipulable en matemáticas respectivo a esta actividad muestra una ilustración del sistema y puede manipular en el mismo lo siguiente. Puede manipular la posición en Y del borde del segundo embobinado que se encuentra más alejado del primer embobinado en metros. Ya vamos a ver a qué me refiero con todo esto que está acá. También podemos modificar la corriente que pasa por cada embobinado y podemos modificar el radio del segundo embobinado, que este no puede superar al del segundo embobinado, el solenoide más grande, porque se supone que vamos a introducir este segundo embobinado dentro del primero, entonces no puede ser mayor, ¿verdad? Y lo último que podemos modificar es el número de vueltas del segundo embobinado. Bien, hay que considerar también cuáles son los parámetros que son fijos del sistema y son los siguientes. El radio del primer embobinado va a ser de 0.7 metros, que son 7 centímetros. Longitud del primer embobinado va a ser 0.8 metros, que son 80 centímetros. El número de vueltas del primer embobinado va a ser 80. Y la densidad de vueltas de cada embobinado es igual, es la misma. ¿Ok? Aquí usted determina cuál es utilizando aquí estos dos datos. Bien, para determinar cuál es el n correspondiente. Aquí el n minúscula. Bien, entonces aquí la imagen de la guía les muestra cómo se va a ver el gráfico manipulable, la ilustración manipulable que vamos a tener para esta actividad. Que como les decía, vamos a tener un solenoide que va a ser, bueno, un embobinado pequeño, móvil, que es este embobinado rojo que lo vamos a colocar dentro del embobinado color café, que es el embobinado fijo. Aquí podemos variar las otras variables que les decía, que ya se las explico ahorita con el manipulate que está acá. Bien. Entonces, este manipulate tiene todo este código que está acá y se les
se los recomiendo de que no lo modifiquen, ¿verdad? Porque si no las mediciones van a salir erróneas si modifican algo y sale algo mal, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes verán que nosotros podemos modificar esta variable, ¿verdad? Entonces, esta primera variable, y sub 0, es la posición del borde que se encuentra más alejado de este embobinado fijo. Es decir, sería el borde de este embobinado móvil, pero que se encuentra más alejado del embobinado fijo. Si ustedes se fijan, cuando yo lo muevo, lo que se está moviendo es ese borde. Bien. Y puedo mover la corriente que circula por el primer embobinado, la que circula por el segundo, y la que circula, el radio del segundo embobinado, que sería el embobinado móvil, y el número de vueltas que va a tener el embobinado móvil. Bien, entonces, sabiendo esto, vamos a ver qué tenemos que hacer en las actividades. Entonces, volviendo a la guía, la primera parte de la actividad es analizar un comportamiento de la inductancia mutua del sistema a través de un análisis de energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar cómo se comporta la inductancia mutua de este sistema, que es este circuito con este circuito. Tienen una inductancia mutua, ¿verdad? Y vamos a analizar cómo se conforma esa inductancia mutua conforme nosotros hacemos pasar este embobinado a través de este otro. ¿Ok? Entonces, para cada una de las posiciones vamos a tener una energía almacenada. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la energía almacenada? Pues abajo de la ilustración aparece un valor de energía, ¿bien? En joules. ¿Ok? Y este valor en energía en joules nosotros lo vamos a ir midiendo para cada una de las posiciones que nosotros marquemos acá. ¿Bien? Ustedes se fijan, cambia cuando nosotros nos introducimos dentro del embobinado fijo y cuando salimos. ¿Bien? Entonces, en ese sentido va la práctica. Ok, entonces, primero van a colocar inicialmente un número de vueltas de 40. ¿Bien? Van a colocar un número de vueltas de 40 para las mediciones. Este va a ser para mediciones en un sistema de corrientes en el mismo sentido. Entonces, número de vueltas, 40. Entonces, ustedes vienen, indican acá, 40. Bien, aquí, aproximado, ¿verdad? Y sub 0 tiene que colocarlo en la posición inicial, que va a ser menos 0.45, que es hasta como acá. Y luego las corrientes I1 y I2 tienen que ser iguales y positivas. Y esa la va a colocar a su elección. Yo la voy a colocar como 0.1 y la otra 0.1. ¿Ok? Eso es 0.1 y están en las unidades estándar, ¿verdad? Amperios. En este caso quedaría por aquí. Bien. A ver si puedo llegar a 1 o 0.1. Uy, casi. Lo vamos a dejar por aquí. El radio del solenoide de este embobinado móvil también lo voy a colocar a su elección, como usted desee. Bien, entonces yo lo voy a dejar en 0.4. 0.04 metros. En 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en las actividades? Van a hacer mediciones de lo siguiente. Para esta configuración va a medir la posición, aquí la posición Y sub 0, y va a medir la energía para esa posición. ¿Ok? Eso es lo primero que se les pide acá. Luego va a variar la posición Y sub 0 aumentando 0.1 metros o aproximadamente ese valor. Entonces sería usted viene, se mueve acá Y sub 0 aumentando menos 0.35, ¿verdad? Sería aumentar 0.1. Y ya tiene esto de aquí. ¿Bien? Y anota el valor de energía para ese valor. ¿Ok? Luego repite ese procedimiento. ¿Bien? No necesariamente tienen que ser exactos al valor, a la hora de ubicar la posición acá. Bien, con tal sea muy cercano a ese valor. Por ejemplo, aquí el siguiente sería menos 0.25. Este valor podría ser, lo anotan como está acá y anotan el valor que aparece acá. Bien, luego sería la siguiente medición en menos 0.15.
Bien, anotan el valor de la posición y anotan el valor de energía. Y van repitiendo este procedimiento hasta salir por el otro extremo. Bien, hasta llegar acá. Esa sería la primera parte, las primeras mediciones. Ahora, las segundas mediciones que van a ser para un sistema de corrientes en sentido contrario. Lo único que va a hacer es colocar siempre las mismas condiciones que tenía antes acá, las condiciones iniciales, pero lo que va a cambiar es que ahora la corriente I1 tiene que ser igual a negativo la corriente I2. Entonces, esta corriente I1 no puede ser negativa. Entonces, lo que pueda cambiar como negativa va a ser la corriente I2. Entonces, puedo cambiar I2 acá a menos 0.1. ¿Ven? Menos 0.1. Y ya tenemos corrientes en sentidos contrarios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer el mismo procedimiento que se indicó aquí. Es decir, usted se va a mover en Y sub 0, va a medir primero aquí, ¿verdad? La condición inicial, posición, valor de energía. Luego se mueve 0.1 metros a 0.35, ¿verdad? Por aquí. Y listo. Toma la medición y así sucesivamente hasta completar y llegar acá. Bien. Y eso sería lo que tienen que hacer en las mediciones para esta parte. Bien. Esto sería la parte A de esta actividad. Ahora, el tratamiento de datos para esta parte A consiste de lo siguiente. Tiene 3 secciones. Esta parte A tiene 3 secciones. Bien. La primera sección consiste en que usted pueda definir la inductancia mutua en función de las variables que se modifican y la energía almacenada en el sistema. ¿Por qué? Porque aquí con las mediciones que nosotros tenemos posición y energía. No tendremos la inductancia mutua todavía, pero la podemos encontrar, bien, podemos encontrar la inductancia mutua a través de el desarrollo de estos pasos que están acá. Bien, primero lo que va a hacer es encontrar la inductancia del embobinado fijo L1. Bien, ¿cómo encuentra la inductancia L1? Simplemente encuentra el flujo en el bobinado móvil, perdón, el bobinado fijo, y divide ese flujo por la corriente que pasa por el flujo, por el embobinado móvil. Perdón, otra vez, repito para no confundirlo. Para encontrar la autoinductancia del embobinado fijo L1, primero debe encontrar el flujo en el embobinado fijo y dividir por la corriente del embobinado fijo. ¿Ok? Entonces, para encontrar el flujo del embobinado fijo, usted simplemente, bueno, este flujo que voy a utilizar aquí es el flujo debido al mismo circuito. Entonces, lo único que debe usar es el campo que genera este embobinado utilizando modelo ideal y multiplica entonces el número de vueltas de este embobinado por el campo magnético B del modelo ideal multiplicado por el área encerrada, o mejor dicho, el área por el cual circula el campo. Bien, de esa manera encuentra el flujo debido al mismo circuito, divide ese flujo entre la corriente del circuito y encuentra L1. Bien, de la misma manera va a encontrar la autoinductancia del embobinado móvil, que sería L2, solo que ahora lo va a definir en términos de NB y R. Es decir, que NB y R sean variables. De forma que usted simplemente pueda evaluar esta ecuación que está acá en matemáticas. Bien. Recordará que en matemáticas para hacer esto tiene que utilizar corchetes, ¿verdad? Y que tiene que colocar guiones bajos. Bien. Para cada una de las variables de la cual la va a hacer la dependencia. Luego aquí la expresión. Bien. Entonces, bueno, esto va a resultar en términos de esas dos variables. Cuando usted tenga L1 y L2, debe encontrar la expresión equivalente de la energía magnética en función de su autoinductancia y la inductancia mutua. Bien, ¿cómo lo van a hacer eso? Pues en el marco teórico está cómo encontrar eso justamente aquí. Bien, esta expresión. Donde usted aquí tiene las inductancias mutuas y cuando tiene el mismo índice en la inductancia mutua es la autoinductancia. Bien. La expresión para la energía magnética en ese sentido. A partir de esa expresión que usted tenga,
aquí, a ver, aquí estamos. A partir de esta expresión que usted tiene que despejar para M. ¿Por qué? Porque de esa expresión usted va a conocer las corrientes, va a conocer las autoinductancias, ¿ok? Y simplemente como conoce todo eso y también conoce el valor de energía para cada punto de los datos que tiene, puede despejar para M, ¿verdad? De forma que usted puede definir M en términos de las corrientes, en términos de la distancia R y la distancia NB, perdón, la número de vueltas NB y la energía almacenada. Bien, de esta manera usted va a tener una función para poder encontrar el M para cada uno de los valores de aquí, para cada energía almacenada. ¿Por qué? Porque en estas mediciones que usted hace aquí, usted no varía para nada las corrientes, tampoco varía R y NB. Las mantiene fijas y lo único que va variando de medición en medición es Y sub 0 y obtiene un valor de energía diferente. Entonces, para cada valor de energía diferente va a evaluar esto que está acá para obtener un valor de inductancia mutua. Que eso es lo que se le pide aquí a, ¿bien? Que hagan ustedes aquí en los pasos que están acá. En este paso de acá solamente tiene que definir la función para después utilizarla en la segunda parte del tratamiento de datos, donde va a utilizar los datos para el sistema de corriente en el mismo sentido y va a determinar en este segundo paso que está acá la inductancia mutua para cada uno de sus datos, evaluando como corresponde estos datos que están acá, que son los parámetros que usted puso, donde esos son los parámetros que usted tiene para, para el archivo manipulable y eso es lo que obtuvo del archivo manipulable para cada dato. Bien. También debe encontrar la posición del borde más cercano ahora, del borde más cercano del embobinado móvil con respecto al embobinado fijo. Bien, entonces, para encontrar esa coordenada, simplemente le va a sumar a la coordenada del borde más alejado, le va a sumar la longitud del embobinado. Bien, entonces, la longitud del embobinado, ¿cómo la encuentra la longitud del embobinado? Pues es muy sencillo encontrar la longitud del embobinado. Recordará usted que ya conoce el número de vueltas por metro que tiene el embobinado 2 y ya conoce el número de vueltas que tiene en el embobinado. Entonces, de esa manera usted ya conoce cuántas va a ser la longitud que tiene ese embobinado. Bien. Entonces, de esa manera usted encuentra este valor que está acá, este YN. Ahora, a partir del YN y el M que usted tiene, debe construir datos de YN versus M, donde M es la inductancia mutua. Y lo va a graficar utilizando Lisplon. ¿Ok? Luego va a analizar, de acuerdo al gráfico que tiene aquí, el comportamiento de la inductancia mutua. Entonces, se le pregunta aquí qué puede decir sobre el comportamiento de la inductancia mutua respecto a la ubicación del embobinado móvil del sistema. ¿Cómo es el comportamiento? Si es válido este comportamiento y si... perdón, este es el otro caso. Esa es la pregunta de este caso. ¿Bien? Entonces les pregunta si cómo es el comportamiento en el sistema para esta inductancia, para la inductancia mutua, conforme nos vamos moviendo el embobinado móvil en el sistema. Y se les pregunta que cómo es la inductancia mutua cuando el embobinado móvil se encuentra totalmente fuera del embobinado y cómo es cuando está totalmente dentro. Bien, ¿cómo explica este comportamiento de acuerdo a la definición de la inductancia mutua? Luego, en la parte número 3 del tratamiento de datos, va a realizar el mismo procedimiento que hace en el procedimiento número 2, solo que para los datos con corrientes en sentido contrario. ¿Ok? Y contesta la última pregunta que va en el sentido de que, bueno, aquí va a observar que la inductancia mutua va a ser negativa y se le va a preguntar si ese comportamiento de inductancia mutua negativa es válido. ¿Ok? Y entonces usted explica por qué es válido basándose en la definición de la inductancia mutua. Luego tenemos la parte número B de esta actividad, que consiste en analizar el comportamiento del factor de acoplamiento magnético entre los dos embobinados. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cómo funciona esto? Pues resulta que ustedes van a observar en esta primera parte, la parte A de esta actividad, van a observar que la inductancia mutua es máxima cuando
tenemos nuestro embobinado móvil justamente totalmente dentro del embobinado fijo. Y nosotros podemos entonces decir que en ese caso podemos o tenemos la mayor o el mayor acoplamiento posible para ese sistema. Y resulta que para hablar de acoplamiento nosotros nos referimos en términos de las inductancias mutuas con respecto a las autoinductancias de los circuitos que están relacionados. Entonces, la relación que existe es esta. La inductancia mutua de dos circuitos la podemos escribir como un factor K multiplicado por la raíz cuadrada de las autoinductancias. Bien, por la multiplicación de las autoinductancias de cada circuito. Donde este K se le denomina factor de acoplamiento y nos indica qué tan acoplados están los circuitos. Bien, y diciéndonos como que este valor de 0 indica que el acoplamiento es nulo y un valor de 1 indica que el acoplamiento es perfecto. ¿Ok? Entonces tenemos acá que deseamos analizar ese comportamiento del factor K para diferentes condiciones en nuestro sistema de estudio. Entonces las mediciones que se van a hacer son las siguientes. Usted en esta parte, en estas mediciones que va a hacer en esta parte número B, todas las va a hacer considerando el solenoide o embobinado móvil totalmente dentro del embobinado fijo. Bien, entonces se hace ese énfasis acá a eso. Dicho esto, entonces va a establecer las mismas condiciones que usó en la parte A para el sistema con corrientes en el mismo sentido. Entonces, volviendo aquí, el sistema para corrientes en el mismo sentido deberían ser positivas ambas, entonces sería aquí 0.1 otra vez. Aquí, ¿ok? Y Y sub 0 lo vamos a dejar de manera que quede siempre dentro del embobinado. Bien. Entonces, en estas condiciones, usted va a medir lo que es la energía almacenada máxima para tal sistema. Entonces, ¿qué es aquí? Este valor, ¿ok? Va a medir este valor y va a tener anotado los valores que tiene por acá también. Bien. Luego va a modificar el radio del embobinado a 0.55 metros y va a anotar la energía almacenada máxima para tal sistema. Entonces, lo único que va a mover es ese radio. Lo va a mover a 0.55. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ese sistema usted mide el valor de energía y se cerciora que el embobinado quede totalmente dentro, ¿verdad? Del otro. El embobinado móvil dentro del embobinado fijo quede totalmente dentro. Luego, la tercera medición es coloque el radio de embobinado de nuevo a 0.04 metros. Entonces, indica otra vez este a 0.4 metros y dice después y modifique el número de vueltas a 60. Entonces, ahora vamos a modificar este de aquí a 60. Bien, por aquí sería, ¿ok? Y para este valor, usted toma el dato, bien, también. Luego, la siguiente medición sería, modifique el número de vueltas ahora a 20 y anote el valor de energía. Solo va a modificar el número de vueltas a 20. Aquí, por ejemplo, ¿bien? Y anota el valor de energía. Y luego la última actividad, perdón, la última medición sería 0.06 metros, colocar el radio y el número de vueltas a 70. Bien, entonces aquí sería 0.06. Sí, 0.06. Por ejemplo aquí. Y el número de vueltas a 70. Bien. Y aquí cuando lleguen a estos parámetros, tienen que cerciorarse de una cosa. Deben de cerciorarse de que este embobinado quede siempre dentro del fijo, ¿verdad? Entonces hay que buscar que quede siempre dentro para poder medir la energía máxima. ¿Ven? Y ahí obtienen 5 mediciones. Las 5 mediciones ustedes van a tratarlas aquí en este tratamiento de datos de manera muy similar como hicieron acá, ¿ok?
¿qué se les pide que hagan el tratamiento de datos con esos 5 datos que tienen? Pues van a calcular la inductancia mutua para cada uno de los datos. Bien, como ya tienen una función de la inductancia mutua en función de las corrientes, el número de vueltas, el radio y la energía magnética, encuentra la inductancia mutua para cada uno de los 5 datos que tienen. Simplemente evaluando, ¿verdad? Luego, utiliza la función de la autoinductancia del embobinado móvil que definió en la parte A de esta actividad para obtener la autoinductancia del embobinado móvil para cada una de las condiciones establecidas en las 5 mediciones, ¿verdad? Porque en las cinco mediciones tiene diferentes condiciones aquí. Entonces, si usted se fijó, yo estaba moviendo el número de vueltas y el radio de ese embobinado. Y recordará que el embobinado móvil tiene un L que va a depender del número de vueltas y el radio. Entonces, por eso usted tiene que evaluar para cada una de sus 5 mediciones, cada una de sus 5 condiciones que estableció, medir esa longitud, perdón, ese autoinductancia L2. ¿Bien? Luego va a calcular el factor de acoplamiento K para cada una de las 5 mediciones utilizando esta relación. Bien, simplemente despeja para acá. Como ya conoce en cada medición M, conoce cada medición L2 y conoce L1 en cada medición porque L1 es constante, nunca se movió y ya lo conoce de la actividad de la parte número A. Bien. Luego consiste lo siguiente en que usted va a hacer un gráfico de discrepancia de las 5 mediciones que usted tiene. Es decir, va a graficar la inductancia mutua en el gráfico de discrepancia. Y en el título del gráfico va a colocar las corrientes que utilizó en los embobinados y va a también colocar la etiqueta en los puntos. O sea, en cada dato va a colocar una etiqueta similar a esta. Bien, que por ejemplo, esto sería para el caso en que el radio es 0.04 metros y el número de vueltas 40. Si tiene por ejemplo, el de este que está acá, que dice modifica el número de vueltas a 20 y anote la energía magnética almacenada máxima. Entonces, en este caso, las vueltas eran 60 y, no, perdón, era 0.60, las modificaba a 60 y el radio le quedó en 0.4. Entonces, en ese caso sería 0.4 el radio y sería 20 ahora aquí el número de vueltas. Para este caso sería 0.4 y 60. Para este sería a ver, modifique el radio del blindado y como este no cambia el número de vueltas, queda 40. Entonces sería 0.55, 40. Bien, entonces de esa manera usted etiqueta cada uno de sus datos para poder identificarlos en el gráfico, del gráfico de discrepancias. Y luego usted analiza este gráfico de discrepancias para poder determinar cómo se comporta este factor de acoplamiento magnético. Es decir, de qué depende el factor de acoplamiento de los dos circuitos en el sistema. Es decir, ese factor de acoplamiento aumenta si usted aumenta el número de vueltas, aumenta si usted aumenta el radio del embobinado 2. A eso se refiere esta pregunta. Entonces, de acuerdo a eso que ustedes observen y analicen, ustedes van a contestar esto último que dice, ¿bajo qué condiciones posibles del sistema se puede obtener el máximo acoplamiento? Es decir, usted va a fijarse en la actividad aquí, en el manipulable, y usted simplemente tiene que analizar en qué condiciones puedo obtener el máximo acoplamiento. Bien, el máximo acoplamiento posible modificando esto que está acá, las variables aquí modificables. Entonces, usted va a predecir en qué valores es que eso va a ocurrir y luego va a establecer esas condiciones que usted intuye que son las que se va a producir eso. Entonces, las establece en la actividad aquí y encuentra el factor de acoplamiento correspondiente para verificar su predicción. Bien, eso sería todo por la actividad número 2. No sé si tienen alguna pregunta.
¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, pasamos a la actividad número 3, donde la actividad número 3, como les decía, no hay necesidad de utilizar un archivo de matemáticas para manipular. ¿Bien? Tampoco hay un simulador para ello. Esta actividad consiste más que todo en un cálculo, un desarrollo de cálculo, en que se pretende que ustedes se encuentren de qué dependen las pérdidas en los núcleos ferromagnéticos de los transformadores. Entonces, lo que tienen que hacer o lo que tienen que entender es lo siguiente. Aquí tenemos el sistema y aquí tenemos descrito el problema. Yo se lo voy a ir explicando ahorita en otras palabras, pero aquí tenemos entonces el sistema. El sistema consiste en lo siguiente. Tiene usted un embobinado enrollado dentro de un núcleo ferromagnético, como el que se muestra aquí. Normalmente en los transformadores lo que se tiene es un embobinado en este extremo izquierdo y el otro en el extremo derecho. ¿Ok? Pero por cuestiones prácticas vamos a trabajar solo con un embobinado para saber cuál es el efecto solamente de un embobinado. De forma que podemos extender el efecto de este al otro y podemos decir entonces de qué depende, de qué variable depende las pérdidas en un embobinado. Bien, las pérdidas en un núcleo como este. Bien, entonces sabiendo eso, nosotros vamos a considerar solamente este embobinado. ¿Y qué vamos a considerar del sistema solo de este embobinado y el núcleo ferromagnético dentro? Es lo siguiente. Usted sabe ya que si nosotros hacemos circular una corriente por un embobinado como este, va a haber un campo variable para este embobinado dentro del embobinado. Y como el campo dentro se va a encontrar en el medio del material ferromagnético, el campo va a atravesar lo que es el medio ferromagnético. ¿Bien? Y si nosotros hacemos circular la corriente en un sentido, pues, antihorario, en este embobinado, la corriente me va a generar un campo que va hacia arriba, ¿bien? En el núcleo ferromagnético. Ahora, como esta corriente es variable en el tiempo, me va a generar, pues, por ley de Faraday, una FEM inducida en lo que es el material mismo, del material del núcleo. ¿Por qué? Pues cada material siempre tiene una conductancia, tiene propiedades conductoras, algunos tienen conductancias bajas, otras altas, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, como tenemos una cierta conductancia en el material, nosotros podemos decir que se van a inducir corrientes en el material, dada la FEM que se induce por ley de Faraday en el material. ¿Ven? Ahora, estas corrientes van a tener un sentido circular, van a tener una dirección circular dentro del material y estas corrientes, como están dentro de un conductor, por el efecto Joule, va a significar una pérdida de energía por calentamiento, ¿verdad? Por calentamiento del medio, que sería el núcleo ferromagnético. El núcleo ferromagnético se calienta por las corrientes que pasan a través del núcleo, ¿ven? Que son unas corrientes circulares, que llamamos corrientes parásitas. Bien, entonces, ese es el sistema que tenemos y es lo que vamos a tratar de resolver. Vamos a tratar de resolver cómo esas corrientes parásitas que se encuentran dentro del núcleo me generan pérdidas en el mismo, ¿verdad? Y son pérdidas disipadas en forma de calor. Y entonces vamos a tratar de obtener una potencia de disipación para este sistema, ¿ok? Entonces lo que vamos a considerar ahorita es lo siguiente. Considere usted la siguiente imagen que muestra la sección transversal del núcleo. Entonces, si nosotros consideramos un núcleo con sección transversal cuadrada, con dimensiones A y una longitud, pues, del núcleo C. Entonces, si nosotros miramos esa sección transversal del núcleo desde arriba, bien, desde arriba de aquí del núcleo del embobinado, nosotros
podemos ver que el campo magnético del embobinado viene hacia arriba, ¿verdad? ¿Ok? Cuando la dirección es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, en este plano lo veríamos como entrando hacia la página, como se ve aquí, como se está representado acá. De esta manera, por ley de Faraday y Lenz, nosotros podemos decir que se van a inducir corrientes en el material ferromagnético en un sentido tal que esas corrientes van a producir un campo B que se oponga a este original. Entonces, si el campo original va hacia arriba, o viene en este caso entrando hacia, perdón, saliendo hacia el plano, las corrientes parásitas que van a circular dentro del material ferromagnético deben circular de manera que van a producir un campo que vaya entrando hacia la página. Entonces, eso se ve aquí en esta imagen, en esta otra imagen. Si ustedes se fijan, aplican la regla de la mano derecha a estas circulaciones de corriente, como están aquí, estas que va a estar en color verde, usted va a ver que el campo magnético va a entrar hacia la página. Entonces, la circulación está correcta. ¿Ven? Ahora, si ustedes se fijan, tenemos diferentes trayectorias de la circulación de la corriente. Bien, entonces no solamente tenemos una sola circulación, sino que tenemos diferentes circulaciones. Tenemos circulaciones que están más alejadas del centro del núcleo y otras que están más cerca del centro del núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas circulaciones? Nosotros podemos modelar este sistema como que cada trayectoria, cada circulación es un hilo conductor, es decir, un hilo conductor que tiene un área transversal y tiene una longitud. Bien, usted sabe que podemos calcular en un hilo conductor una resistencia a partir del área que tiene el área transversal que tiene el conductor, la longitud que tiene el conductor y la resistividad que tiene el conductor o la conductancia. Bien, entonces cada una de esas trayectorias, si ustedes se fijan, va a tener una resistencia diferente. ¿Por qué va a tener una resistencia diferente? Porque cada una de ellas tiene una longitud diferente. Entonces, si cada una de ellas tiene una longitud diferente, la resistencia total del hilo conductor de esa trayectoria va a ser diferente a la de las otras. ¿Bien? Ahora, el área transversal por cada una de ellas sí la podemos considerar igual. Eso sí lo podemos considerar igual. ¿Ok? Porque cada una de ellas va a pasar por un pequeño diferencial de altura y por una longitud, bien, que me va a estar dando el área por el cual circula la corriente. ¿Cómo vemos esto? Pues vamos a tomar solamente una trayectoria cualquiera de las que están aquí y la vamos a representar aquí en esta otra imagen, que es la que se muestra aquí, solamente aquí. Entonces, esta es una trayectoria cualquiera. Cuando digo una trayectoria cualquiera, es que podemos representarla en términos de una variable cualquiera, que es la que llamamos x. Entonces, esta variable x es una distancia que tomamos desde la trayectoria hasta un eje que pasa por el centro del área transversal de lo que es el núcleo. ¿Ok? Entonces, tenemos este eje y tenemos este otro eje. Entonces, podemos medir esta distancia x a partir del eje horizontal hacia la trayectoria de la circulación de la corriente. Y podemos hacer el mismo procedimiento en el otro lado. Bien, medir esta x de acuerdo a este otro eje cuando la trayectoria va por este sentido. Bien, entonces, a partir de esto nosotros podemos ver que también podemos definir un diferencial de x aquí que me va a contar como un pequeño diferencial por el cual va a circular esa corriente. De forma que si hacemos suma al sistema y consideramos la longitud que tiene el núcleo, podemos decir que la corriente va a circular a través de un área, es decir, va a atravesar un área que tiene bueno, un área que podemos llamar un área rectangular que tiene por dimensiones de x y la longitud del núcleo. Bien, de esta manera conocemos el área transversal que tiene el hilo conductor para esta trayectoria cualquiera. Bien, ahora bien,
nosotros ocupamos medir para encontrar la resistencia de esta trayectoria cualquiera, porque ocupamos medir la resistencia de la trayectoria cualquiera para después utilizar esta resistencia para utilizar la ley de Ohm y encontrar la corriente y el voltaje en la trayectoria. Es decir, en este hilo conductor necesito encontrar la potencia, ¿verdad? Y para encontrar la potencia necesito encontrar el voltaje aplicado al conductor, que es la FEM, y la corriente que pasa por el conductor. Bien, para encontrar la FEM es muy fácil. Para encontrar la FEM del conductor se utiliza la ley de Faraday. Usted entonces sabe que la ley de Faraday me dice que es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Negativo es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, debe encontrar el flujo para esa trayectoria. ¿Cómo encuentra el flujo de esa trayectoria? Pues sería el campo, que vamos a considerar un campo ideal también, en este caso un campo del solenoide ideal, y un campo variable en el tiempo, ¿verdad? Es de forma sinusoidal. Entonces, ustedes escriben aquí cómo se encuentra el campo y cómo van a encontrar el flujo. Pues el flujo va a ser el campo multiplicado por el área que encierra la trayectoria. Entonces, usted tiene que encontrar cuál es el área que encierra esta trayectoria en términos de las variables x. Si se fija, puede encontrar el área encerrada por la trayectoria en términos de la variable x. Luego multiplica esa área por el campo magnético B, la inducción de campo magnético B que circula a través del núcleo, ¿verdad? De esa manera usted encuentra lo que es el flujo y después deriva el flujo para encontrar la FEM. Bien, ahora si usted ya tiene la FEM y ya tiene la resistencia de lo que es este de aquí, puede conocer la corriente que pasa por el conductor. Ahora, ¿cómo usted tiene la resistencia del conductor este que está aquí, este conductor cualquiera? Pues recuerde que debe saber esta expresión que está aquí, que se le da la resistencia de un conductor, está dada por esto que está acá. Debe conocer la longitud del conductor y el área transversal del conductor y la conductancia. Entonces va a decir que la conductancia del material ferromagnético es esta aquí. Bien, solamente un parámetro que usted va a llevar ahí. Pero debe encontrar la longitud que va a tener este conductor en términos de la distancia x y debe encontrar también el área transversal del conductor en términos de las dimensiones de x y la longitud de lo que es el núcleo. Bien, de esa forma usted sustituye y encuentra la resistencia para ese conductor. Bien, pero ese conductor es un conductor cualquiera. Bien, cuando usted tiene la resistencia del conductor, encuentra la corriente utilizando la FEM que ha encontrado a través del flujo, ¿verdad? Y después que usted ya tiene la FEM y la corriente, usted ya sabe qué potencia es corriente por FEM, ¿verdad? Entonces, usted va a encontrar la potencia disipada a través de este paso número 8 que dice aquí, con esta ecuación. Sabe que la potencia es voltaje por corriente, ¿verdad? Pero resulta que como tenemos un régimen variable en el tiempo, entonces tiene que encontrar un promedio de la potencia disipada. Para eso usted utiliza esta integral. 1 sobre el periodo, desde 0 hasta el periodo, la integral. Entonces, hace esta integral, ¿verdad? Y obtiene la potencia. Pero para hacer esta integral, el resultado que tenga aquí, que va a ser voltaje por corriente, ese voltaje por corriente le va a quedar en términos de omega dentro, porque va a tener funciones sinusoidales que dependen de omega t. Bien, entonces, este omega lo debe de reemplazar por la definición en términos del periodo, que es 2pi sobre t, para poder simplificar esta integral. ¿Bien? Eso es lo que se les dice acá. Una vez ustedes hayan realizado esta integral, lo que van a tener aquí en este resultado es la potencia disipada, pero solo de el hilo conductor que consideramos aquí, en esta imagen. Solo un hilo conductor. Y tenemos que considerar todos los hilos conductores posibles. Entonces, usted tiene que realizar una integración, ¿verdad? Una integración para encontrar
cuál es la potencia total en el núcleo. Bien, entonces, antes de hacer esa integración, usted pase el periodo de oscilación, es decir, define el periodo de oscilación en función de la frecuencia. Usted sabe que T es igual, o sea, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, se sustituye y entonces va a encontrar de nuevo la potencia disipada para un conductor cualquiera en términos de la frecuencia, ¿ok? Luego hace la integración de acuerdo a como se les muestra aquí en este paso, que la integración debe hacerla de forma que usted pueda considerar todas esas trayectorias, es decir, desde la trayectoria más alejada del centro a la más cercana del centro. Entonces, ¿cómo usted hace eso? Pues simplemente usted tiene que hacer una integración en X. ¿Bien? Usted va a hacer una integración en X porque le van a quedar las cosas en X y en dx. ¿Bien? Entonces, este dx que va a integrar, si ustedes se fijan, X va desde aquí, desde 0 hasta la mitad de la dimensión de lo que es la dimensión que tiene el área del núcleo, ¿bien? Que es A. Entonces, X sería, la integral en X sería de 0 hasta A medios. Entonces, esa integral, cuando ustedes la hagan, van a obtener por fin la potencia total disipada en el núcleo, ¿bien? Ahora, esta potencia la van a obtener en términos de la frecuencia, de la corriente, de dimensiones A y de la dimensión C, ¿bien? Bien, pero ustedes van a poder observar que va a aparecer una variable como a al cuadrado por c o a la 4 por c, y entonces lo que usted tiene que hacer es reemplazar es a cuadrado por c por el volumen. Pues en matemáticas resulta que para poder hacer eso usted tiene que multiplicar por una b de volumen y dividir entre las dimensiones que me dan el volumen, que sería a por c. Bien, de esta forma usted va a obtener de una manera simplificada la potencia en términos del volumen. Y luego usted va a responder a esta pregunta. Si usted multiplica la potencia disipada total del núcleo por un intervalo de tiempo t, ¿qué cantidad física obtiene? Bien, entonces estos son conceptos básicos de física 100 que hay que utilizar para saber qué cantidad física se obtiene acá. Y número 13, preguntas de análisis. Usted simplemente tiene que venir y observar lo siguiente. El resultado de la potencia disipada en un núcleo que se ha obtenido se muestra las variables que contribuyen en las pérdidas por calentamiento de núcleos en transformadores. Puesto que en un transformador en estado estable tendríamos dos devanados con un flujo mutuo circulando por el núcleo. Y este, al ser variable en el tiempo, induce corrientes circulares en el núcleo, ¿verdad? Entonces, usted analice lo siguiente, de acuerdo a que esta potencia que está aquí, que usted encontró, le dice a usted cómo varía la pérdida en los núcleos de transformadores. De acuerdo a esas variables que usted va a observar acá, usted va a analizar lo siguiente. ¿Qué opciones tiene para diseñar el núcleo de un transformador buscando reducir sus pérdidas por calentamiento en el núcleo? Bien, entonces usted se va a fijar qué cosas que puedo modificar del núcleo, que se van a ver evidenciadas en la cantidad final de potencia que encuentre. Usted va a poder observar qué cosas puedo cambiar del núcleo a la hora de diseñarlo para poder reducir sus pérdidas. Luego, se les pregunta el caso en que si usted cuenta con un transformador que está construido ya, ¿cómo podría reducir sus pérdidas por calentamiento? Considera entonces que un transformador ya construido no puede cambiar sus dimensiones, es decir, no puede cambiar las dimensiones del núcleo ni nada de ello. Puede cambiar otras variables que usted va a poder observar en la ecuación que obtenga al final, en la función que obtenga al final. Bien, y por último, tiene que investigar sobre la construcción de los núcleos formados de láminas delgadas barnizadas con aislante. Y investigue sobre eso para ver que esta opción también es la más usada al parecer para reducir las pérdidas por corrientes parásitas en los núcleos ferromagnéticos de los transformadores. Bien, entonces
esto sería toda la actividad que tienen que hacer para esta práctica. Y por último, simplemente presentan conclusiones respecto a cada una de las actividades. No hay que hacer análisis de resultados y el marco teórico no lo van a hacer, como les decía, completo, sino que por cada actividad ustedes van a redactar brevemente cuáles son los conceptos teóricos que se necesitan para la práctica. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, entonces si no hay preguntas, solo quedaría darle las instrucciones, ¿verdad? Para el informe. El informe solo va a contener la pequeña introducción, ¿verdad? Marco teórico no, sino que eso se va a ir en cada una de las actividades. Realizan las actividades, ¿verdad? Presentan las capturas de cada una de las configuraciones que utilicen en los manipulates. Y al final solo realizan una conclusión de cada una de las actividades, ¿verdad? Eso sería todo. Solo decirles que esta última actividad, la tercera, tiene 10 puntos extra. Si la realizan bien, entonces tienen 10 puntos extra sobre los 100 que tienen ahí en el informe. Bien, eso sería todo lo que tienen que presentar en el informe. Van a presentar el informe para el sábado de la otra semana. Esa sería la fecha límite. Y como siempre, tienen que subir un PDF al campus por grupo y enviarme al LNB por correo. ¿Ok? Entonces, si no tienen ninguna consulta o duda, quiero que terminaríamos la reunión por aquí y nos veríamos hasta la siguiente práctica. Falta una práctica todavía, aparte de esta. Sí, usted pensaba que esta era la última. Sí, porque otros compañeros de otras clases dijeron que era la última esta, porque hasta el otro sábado les toca presentar las de ellos. Entonces, por eso, ellos ya no tienen más práctica, por eso pensé. Es que resulta que en coordinación nos están pidiendo que este periodo demos 6 prácticas en todo, entonces por eso falta una sexta práctica. La sexta práctica no va a consistir de que ustedes realicen un informe, esa práctica es mucho más sencilla, solamente es que ustedes realicen un cuestionario. Entonces, la próxima vez que nos reunamos solo es para explicarles cómo van a desarrollar el cuestionario y simplemente lo desarrollan. ¿Bien? Ok. Vaya, pues. ¿Alguna otra pregunta? Ok, las preguntas para esta práctica van a surgir mientras la vayan realizando, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que me pueden preguntar, consultar por correo y si tienen mi número de contacto, pues también pueden hacerlo por ahí. Bueno, entonces terminaremos la reunión por aquí y pues desearles un buen día el día de hoy y que mucha suerte tengan si tienen exámenes el día de hoy, ¿verdad? Porque esta semana sé que ha estado pesada. El informe le voy a mover para que lo puedan entregar el domingo, ¿ok? El informe que todavía me deben de la ley de Faraday. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos despedimos o nos podemos retirar.